De la idea al mercado. Estrategias y mejores prácticas para impulsar innovaciones, asegurar su protección a través de derechos de propiedad intelectual y facilitar su llegada al mercado y su monetización. Anil Sadarangani, Director de Innovación de la Universidad de los Andes, Chile. Marco Matías Alemán, Assistant Director General, Subdirector General, OMPI, Suiza. Moderadora, María del Pilar Troncoso, Socia Directora del Departamento de Propiedad Intelectual de Troncoso Leroux, República Dominicana. Muy buenos días a todos los que están aquí, a los valientes que tenemos en esta sala. Para mí es un honor estar en este panel de la idea al mercado. Es tan importante para nosotros como profesionales saber cómo las distintas instituciones están trabajando y colaborando con todo lo que es el impulso de la innovación. Sobre todo en cada uno de estos países, es que la innovación es un motor de desarrollo económico de los países y a título de crecimiento económico personal también y de las empresas. Y que nadie mejor que los dos panelistas que tengo aquí que nos van a dar una perspectiva distinta a través de organizaciones diferentes que ellos representan. Marco Matías Alemán, gran amigo de ACIPI, nos conocemos desde hace muchos años. Marco, no puedo decir desde cuándo, pero desde el punto de vista de la OMPI, y tenemos aquí la visión universitaria, semillero de innovaciones. Tenemos a Anil Sadarangani. Tengo que pronunciar el nombre varias veces para saberle el apellido. Pero nada, yo sin más preámbulos quiero dejarlos a ambos. Vamos a tener dos exposiciones. Marcos va a presentar la suya, después luego Anil, y algunas preguntas para ellos y preguntas de ustedes que puedan tener. Adelante, Marcos. Pili, muchísimas gracias y muchísimas gracias a CIPI por la oportunidad de hablar de un tema de enorme actualidad, pero sobre todo de gran importancia, porque uno de los temas que se evidencia en los mercados maduros es que la propiedad intelectual tiene un rol fundamental, que es beneficiar a los distintos actores del ecosistema de propiedad intelectual, y por ello el cómo se saque ventaja de la propiedad intelectual es fundamental. Y la forma de sacar ventaja de la propiedad intelectual es con la puesta en el mercado de los distintos productos que contienen elementos de propiedad intelectual. Es ahí donde hay un beneficio económico para los distintos actores del ecosistema de propiedad intelectual. Y por ello una afirmación que uno oye con alguna frecuencia desde la óptica, por ejemplo, de políticas públicas: ¿cómo es que la propiedad intelectual no puede resolver el problema de las enfermedades huérfanas? La respuesta es simple, porque en las enfermedades huérfanas no hay mercado y la propiedad intelectual funciona bien donde hay mercado. ¿O por qué una universidad que patentó y gastó recursos en obtener una patente no se beneficia de ella? Eventualmente porque no hay un modelo de negocio de cómo sacar provecho de esa patente. Es cuando hay ese tipo de planes cuando la propiedad intelectual juega un papel importante. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros en OMPI? En OMPI tenemos, en el sector que yo dirijo, que se llama Propiedad Intelectual y Ecosistemas de Innovación, tenemos distintas áreas de trabajo. Y en esas áreas de trabajo hay dos que yo considero son fundamentales. Una es el Departamento de Propiedad Intelectual para los innovadores. Y es cómo se apoyan a los distintos innovadores a usar el sistema de propiedad intelectual. Dentro de esos innovadores están las universidades, sin la menor duda, sobre todo en épocas más recientes, donde la universidad viene no solo jugando un papel de centro de investigación y de desarrollo de conocimiento, pero también un papel más activo en la transferencia de ese conocimiento, de esa tecnología
al mercado. Y ahí me voy a concentrar más adelante en algunos temas en los que estamos trabajando para estar seguro que esos actores, tanto públicos como centros de investigación pública como universidades, sacan provecho del sistema de propiedad intelectual. Un segundo grupo es el de propiedad intelectual para los negocios, porque un primer tema de clarificación es el siguiente. El panel nuestro es de la idea al mercado, no del laboratorio al mercado. Y de la idea al mercado incluye a los actores privados, las pymes, las empresas de base tecnológica y otros actores que a veces tienen fantásticas ideas que no se traducen en productos que lleguen al mercado. Ellos también requieren apoyo. Y por ello entonces, en estos 16 minutos ya, me concentraré en algunas reflexiones sobre el tema de la propiedad intelectual en el ámbito empresarial y algunas oportunidades que hay en este campo, y luego terminaré con algunas reflexiones en el ámbito académico. Entonces, en el ámbito empresarial, siempre tenemos una lista de ventajas que ofrece la propiedad intelectual, y tenemos claras ventajas como la ventaja competitiva que ofrece la propiedad intelectual. Lo hemos dicho siempre, sobre todo los abogados que nos iniciamos en el tema de propiedad intelectual hace muchos años, nos enseñaron que el derecho de propiedad intelectual es un derecho de contenido negativo, cuyo principal ejercicio se traduce a través de las acciones de impedir a otros de hacer algo a lo que yo tengo derecho. Pues bien, esa ventaja de la propiedad intelectual es fundamental. La posibilidad de, por la vía de la propiedad intelectual, de ser visible en un mercado o de llegar a otros mercados es una ventaja de la propiedad intelectual. El que funcione como inteligencia competitiva, el que funcione a los efectos de mitigar riesgos. Pero hay dos de esas funciones que creo que son fundamentales a nuestro panel de hoy. Que sea fuente de ingresos adicionales y asociados al tema de propiedad intelectual, y que funcione igualmente, y creo que en esta vamos a dedicar un poco de tiempo, que funcione como un mecanismo de acceso al financiamiento y a la atracción de inversión, porque por esa vía también la propiedad intelectual ayuda a que esas ideas se conviertan en productos que lleguen al mercado. Pues bien, en ese sentido, lo que vamos a hacer es concentrarnos tal vez en esos temas que creo que son el tema central de nuestro panel de hoy. Cómo podemos que la propiedad intelectual sea fuente de ingresos adicionales y cómo podemos lograr que también sea una fuente de financiamiento. En ese sentido, lo primero que hay que decir es lo siguiente. Lo mencioné en las palabras de apertura del día domingo. Los activos intangibles ocupan hoy un valor cercano al 90% del valor de mercado de las empresas. En un análisis reciente que anuncié sobre el mayor valor de los activos intangibles en nuestra economía, que se publicó en el mes de mayo en la OMPI, veíamos que las 15 empresas más innovadoras de los Estados Unidos, el 90% del valor de mercado de estas 15 empresas más innovadoras en el mercado americano correspondía al valor de los activos intangibles. Pues bien, ese mayor papel de los activos intangibles en la actividad empresarial se traduce en beneficios concretos. Por ejemplo, las pymes que tienen, en un estudio hecho por la EUIPO, a mi modo de ver muy interesante, en ese estudio se dice que las pymes que tienen propiedad intelectual tienen un rendimiento de ingresos hasta un 68% más alto que aquellas que no tienen derechos de propiedad intelectual. Y pagan salarios en un promedio de un 19% más alto que firmas que no cuentan con derechos de propiedad intelectual. De tal forma que el tener derechos de propiedad intelectual y contar con activos de propiedad intelectual se traduce en un mejor desempeño de estas pymes a los efectos del desempeño empresarial y a los efectos de los beneficios que le otorgan a sus empleados. Sin embargo, sabemos todos que el uso de la propiedad intelectual por las pymes, que es el 90% de las empresas del mundo, en la mayoría de las pymes no saben usar la propiedad intelectual y la mayoría de las pymes no usan la propiedad intelectual. En ese mismo estudio de la UIPO se dice que solo el 9% de las pymes en Europa
registran derechos de propiedad intelectual. Y cuando desagregamos la data vemos que menos del 1% tienen patentes, alrededor del 8% tienen marcas y menos del 1% tienen diseños industriales. Con lo cual, la oportunidad que hay a los efectos de movilizar a las pymes a usar el sistema de propiedad intelectual es enorme y las cifras son elocuentes en cuanto a lo que se puede hacer en ese sentido. Un indicador que usamos como proxy, y que a los economistas más que a los abogados les encanta usar estos proxies, es el de las solicitudes de marcas. Cuando analizamos las solicitudes de marca en el mundo, identificamos que esto nos da un indicador de la puesta en el mercado de nuevos productos. La innovación que se mide a través del proxy de patente nos indica la nueva llegada de tecnología, pero no necesariamente la puesta del mercado en el producto. Las marcas están mucho más cerca en ese proceso de puesta de los productos en el mercado, está mucho más cerca del mercado. Pues bien, si tomamos las cifras de marca en el mundo, vemos como, con la excepción del último año, donde una pequeña reducción de aproximadamente el 2% del total de solicitudes de marca, la tendencia ha sido el aumento constante de las solicitudes de marca a nivel mundial, lo cual se repite en América Latina. Pues bien, si ese es un proxy que nos indica la mayor puesta de productos en el mercado, quiere decir que en el mundo, y América Latina no es la excepción, hay más y más productos que están llegando al mercado. La pregunta es, ¿qué queremos hacer con estas marcas desde la óptica empresarial? La podemos usar de manera defensiva, cuando hay un abuso, una imitación, un fraude. La podemos usar a los efectos de mostrar la penetración en ciertos mercados. Pero también la pudiéramos usar de otra manera, y es donde creo que hay dos elementos a considerar. Uno, ¿qué podemos hacer para mejorar esas cifras en el uso del sistema de propiedad intelectual? Y después, ¿qué pueden usar los titulares de estos activos intangibles para obtener un mejor beneficio? Sí, veamos lo primero. ¿Qué están haciendo los países para ayudar a las pymes a tener más derechos de propiedad intelectual? Aquí les dejo una lista. Por ejemplo, en Canadá se desarrollan herramientas para estrategias de propiedad intelectual. Se hacen ruedas de negocios apoyadas por gobierno a los efectos de comercializar la propiedad intelectual. En Japón se desarrollan sistemas de garantía que incluyen activos de propiedad intelectual y se establecen mecanismos de apoyo a los efectos de la valuación de esos activos intangibles. Esas son algunas acciones que hacen los gobiernos en distintas partes del mundo para que los privados usen más el sistema de propiedad intelectual y en particular las pymes. En el caso de las pymes, como dijimos, hay una mayor necesidad de acompañamiento. Pero que lo hagan ¿para qué? ¿Queremos tener derechos de propiedad intelectual simplemente para listar los activos intangibles o pensamos que puede haber un uso diferente a los derechos de propiedad intelectual? Pues bien, creemos, y hay un proyecto que yo lidero en OMPI hace 3 años, que es el uso de la propiedad intelectual como colateral de acceso al crédito. En muchas partes del mundo funciona. En América Latina hay casos, hay anécdotas del uso de la propiedad intelectual en el que se ha usado como colateral de acceso al crédito. Pero un proyecto masivo, donde los activos intangibles le sirvan a los empresarios como garantía de acceso al crédito, creo que sería una oportunidad fantástica. Uno, para que los titulares entiendan que la propiedad intelectual no está en un cajón esperando la infracción, sino que mientras eso sucede, hay la posibilidad de usarla con un beneficio económico como es el uso de colateral. Aquí tienen algunos ejemplos. Ustedes recordarán American Airlines, las dificultades durante la pandemia de acceso al crédito y de financiamiento de muchos de sus proyectos. Pues American obtuvo $10 billones de crédito bancario usando como garantía sus signos distintivos. Y es apenas natural. Si el 90% del valor de mercado de las empresas hoy constituye activos de propiedad intelectual, no puede ser que el sistema financiero siga usando como garantía solo los tangibles, que como dije en la apertura el domingo, a partir del año 2007, los activos intangibles representan en nuestras economías más que los activos tangibles. Pues es apenas normal que se dé una visión diferente a cómo usar los intangibles como garantía de acceso al crédito. Y hoy se lanza
de pronto vieron en mi LinkedIn una guía que estamos lanzando en OMPI dirigida a las pymes para que sepan cómo valorar y usar sus intangibles como colateral, y una guía a las entidades financieras para que consideren los intangibles como colaterales además de los tangibles. Con eso, con ese contexto, hemos realizado en la OMPI un proyecto antes mencionaba, de uso de la propiedad intelectual como colateral de acceso al crédito, que empieza por un relevamiento de información, dónde funciona, cómo funciona. Y empezamos, el primero de esos reportes es Singapur, que es el que estoy citando acá, pero hoy hay más de 15 reportes en la página web de la OMPI de cómo se usan los colaterales como mecanismo de acceso al crédito. Pues bien, esto no es un tema jurídico, es un tema de uso de esos recursos para que esas buenas ideas del empresario lleguen al mercado. De más en más, en la OMPI, encontramos buenas prácticas del uso de la propiedad intelectual como mecanismo de acceso al crédito y en ese sentido, por razones de tiempo, me quedan 6 minutos, paso al segundo tema. Y el segundo tema es cómo la propiedad intelectual, además de ayudar a que esas buenas ideas de los empresarios lleguen al mercado y de cómo puede ayudarle a esos empresarios a usar la propiedad intelectual como mecanismo de acceso a recursos que le ayudan a que esos productos lleguen al mercado, me quiero concentrar ahora en la segunda parte, que es cómo la propiedad intelectual juega un papel similar en la universidad. Cuando hablamos de la universidad y los centros de investigación y desarrollo, normalmente no hablamos tanto de la idea al mercado como del laboratorio al mercado, que es el gran reto que hay en el ámbito académico y en el ámbito de la investigación pública. Y no es un tema menor. En un estudio que publicamos en el año 2021 en la OMPI, que es un libro que publicamos con Cambridge University, hacíamos un análisis de las políticas de transferencia de tecnología en el siglo XXI en el mundo. Y mostrábamos lo siguiente: en los países desarrollados, el 75% de la investigación y desarrollo en ciencias básicas lo hacen con fondos privados. Perdón, el 75% de la investigación y desarrollo en general se hace con fondos privados en los países desarrollados y un 25% con fondos públicos. En el mundo en desarrollo, el 75% de la investigación y desarrollo se hace con fondos públicos y solo el 25% con fondos privados. Si vamos a ciencias básicas, en el mundo en desarrollo la ciencia básica se financia 100% con fondos públicos. Pues si la básica es 100% con fondos públicos y la aplicada es 75% con fondos públicos, ¿cómo usamos esos recursos a los efectos de la apropiación y explotación económica? Va a ser fundamental. Y en muchos de nuestros países en América Latina, el principal actor del uso de esos fondos públicos para la investigación y desarrollo es la universidad y los centros públicos de investigación y desarrollo. En ese sentido, en la OMPI venimos trabajando con universidades e instituciones de investigación que quieren estar más cerca del sector privado, quieren explotar sus conocimientos y desarrollos tecnológicos a los efectos de que esas ideas lleguen al mercado. Y lo que venimos haciendo es trabajando con universidades y centros de investigación pública en distintas partes del mundo a los efectos de diseñar políticas de propiedad intelectual en ese ámbito académico o de investigación pública. Y una política de propiedad intelectual es simple, es un documento que debe tener reflexiones sobre temas como la titularidad, las normas para reconocer, administrar los derechos de propiedad intelectual, las normas de colaboración con terceros, que serán las que definirán esos parámetros de cómo pasamos de la idea al mercado, directrices de cómo participar en los beneficios económicos, quién se beneficia de qué, y mecanismos para velar por el respeto luego de esos derechos de propiedad intelectual en la implementación. A los que tengan interés, en ese link que está en mi presentación y que se va a distribuir más adelante, aparece una base de datos de políticas de propiedad intelectual en el mundo que contiene más de 800 políticas de propiedad intelectual y que puede servir a cualquiera de ustedes que brinde asesoría a una universidad en sus países a los efectos de adoptar políticas de propiedad intelectual. Cuando hablamos con las universidades, identificamos que en el ámbito académico básicamente hay
distintos resultados de la investigación científica. Algunos de ellos van por la vía de la propiedad intelectual y otros van por la vía de otro tipo de activos intangibles. Los que van por la vía de la propiedad intelectual normalmente van atados a un primer acto en la vida académica que es fundamental, que es el disclosure de una actividad científica o de un proyecto que tiene viabilidad comercial o distintos mecanismos de disclosure. Y ahí tenemos dos tipos o dos grandes assets en materia de propiedad intelectual. Los que pudiéramos llamar assets de propiedad intelectual protegibles por la propiedad intelectual son los que están a la derecha, patentes, marcas, licencias, todo lo demás, y aquellos que no son protegibles, pero que siguen siendo assets de gran valor, como es fórmulas, listas, conocimientos, mapas, planos y otros que tienen un valor como conocimiento, pero que no son protegibles, no siempre, por la propiedad intelectual. Pues bien, entonces, un tema fundamental en esa política universitaria es identificar cuáles son las acciones que se pueden tomar en relación con todos estos assets, que van desde la protección, el compartirla, explorar opciones, el transferirla, el identificar potencial venture con distintos actores y la posibilidad de colaboración. Esas políticas de propiedad intelectual deben cubrir todas estas distintas acciones posibles en la utilización de la propiedad intelectual. Pues bien, entonces ahí llegamos a uno de los temas desde la óptica universitaria fundamental y a los efectos del panel, que es ¿qué es esto de la comercialización de la propiedad intelectual? Pues bien, no es lo mismo la comercialización de la óptica empresarial a la comercialización desde la óptica universitaria. Sin embargo, si ustedes ven, son los dos extremos de la misma relación. Es decir, la universidad cuando transfiere un privado y el particular cuando recibe la transferencia lo recibe de una universidad o de un centro de investigación y desarrollo. Pues bien, podríamos definirlo como un proceso mediante el cual se crea valor económico al convertir los conocimientos, los descubrimientos y las invenciones en productos y servicios nuevos o significativamente mejorados. En ese sentido, uno puede decir lo siguiente: cuando ponemos recursos en generar conocimiento, estamos investigando. Pero cuando usamos el conocimiento para producir recursos, estamos comercializando. Es ahí, en esa segunda etapa, cuando estamos usando el conocimiento o la tecnología, que la usamos para producir recursos por distintas vías, como contratos de licencia y otro, es ahí donde estamos comercializando. En esta lista de acciones, ustedes ven que la palabra comercialización está 2 veces en amarillo. La primera es la real comercialización de la propiedad intelectual, en la que aparece después del estudio de viabilidad y plan comercial. Ahí es donde decidimos qué hacemos con la propiedad intelectual. La enajenamos, la licenciamos, la aportamos, la usamos para crear una empresa. Esa es la real comercialización de la propiedad intelectual. En la última parte, cuando los productos entran al mercado y nos beneficiamos de su comercialización, ahí estamos comercializando los productos que contienen los activos de propiedad intelectual. Pero esa no es la comercialización de la propiedad intelectual. Ya ella ocurrió antes. Por razones de tiempo, termino acá y te devuelvo el micrófono, Pili, y espero haya sido útil. Muchas gracias, Marco. Sumamente interesante. Y a mí me parece que nosotros como abogados y como voceros, yo diría, en cada uno de estos países, porque yo sé que la OMPI hace un tremendo esfuerzo, pero a veces es más difícil como abarcar a todas las universidades. Y yo creo que nosotros tenemos un rol importante, un papel importante en conectar con las universidades, conectar con los centros de investigación, saber, darle este conocimiento, esta importancia con relación sobre todo a la parte del financiamiento, la encuentro sumamente importante, la parte del manejo de las universidades para ver cómo pueden llegar al mercado. O sea, son los aspectos de propiedad intelectual que hacen falta en la mayoría de los países latinoamericanos, en la mayoría de las universidades. Sabemos que aquí en la Universidad de los Andes tienen una experiencia fabulosa con relación a todo esto que vamos a oír, Anil, pero creo que nos queda mucho a nivel de país. Entonces te voy a pedir, Anil, que nos hables un poquito de lo que está haciendo la Universidad de los Andes. Excelente. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo voy a presentar de pie, si no les importa. Primero agradecer a CIPI por la invitación, Luis Enrique, desde que nos conocimos en marzo,
Juli por todo el trabajo, Matías, Pilar, Margarita, que hacía mi mentora, y Mahich, también mi primo, que me introdujo a este mundo a CIPI, que para uno que viene afuera, y pido perdón porque no soy abogado, es entretenido, uno empieza a quererlo de a poco. Hoy les quiero comentar en 20 minutos lo que hacemos en la Universidad de los Andes, qué significa un área de transferencia tecnológica y por qué es tan importante gestionar la propiedad intelectual. Y finalmente tenemos el lanzamiento seguramente de una obra literaria que hemos construido con mucho cariño también con ACIPI. Como les digo, soy biólogo, yo entré a la universidad a estudiar biología porque me encantaba salvar las ballenas y en el transcurso de mi carrera de biología me di cuenta de que la investigación era un mundo también fascinante. En mi época de pregrado, además pude empezar a averiguar ciertas drogas para combatir cáncer, cáncer de mama, cáncer de endometrio, y eran drogas que de alguna manera atacaban las células tumorales, pero no afectaban a las células normales, es decir, el santo grial en la oncología, ¿cierto? Y en esa carrera de investigación, después tuve la suerte de irme a Estados Unidos a hacer un postdoctorado en células madre, y vi que había mucha relación de la academia con la industria, cosa que aquí en Latinoamérica no se da muy seguido. Como es muy obvio para un investigador en Estados Unidos tocar la puerta de abajo de Pfizer, Merck o cualquier empresa grande, farma, y hacer proyectos en colaboración para poder transferir conocimiento al mercado. Me empezó a gustar ese mundo, hice un MBA para tener un poco más de conocimientos comerciales y fue donde ahí me di cuenta de la importancia de la propiedad intelectual. ¿Alguien me puede decir en qué se parecen Google, Gatorade y los tomates cherry? Esto es una botella que nos dieron ayer en el pádel, los que hicimos deporte. ¿En qué se parecen estos tres? De premio tenemos un libro para el que me diga por qué son iguales o qué tienen de similitud. ¿Alguien se atreve? A la primera, ya me echó a perder el cuento. ¿Tu nombre para que te echen? No. Sí, efectivamente. Estas son tres invenciones que se desarrollaron en universidades con una investigación detrás. Y esta historia seguramente la conocen. ¿Alguien se ha preguntado por qué se llama Gatorade? El equipo de fútbol americano, la Universidad de Florida, los Gators, el entrenador se da cuenta que los jugadores de fútbol americano terminaban muy deshidratados y finalmente se dio cuenta que perdían no solamente agua, sino también ciertos componentes como sales que están presentes en el Gatorade. El mito cuenta que ese año más ganaron el campeonato nacional los Gators, entonces hizo muy famoso esta bebida que hoy día utilizamos energética. Espero que auspicien a CIPI el próximo año más Gatorade. Los tomates cherry, Universidad de Jerusalén, sequía, cómo hacemos tomates con poca agua, se generó esta nueva variante. Y Google, bueno, todos lo conocen seguramente, la invención más famosa de la Universidad de Stanford, lo utilizamos, está quedando obsoleta con ChatGPT, pero Google es el mayor buscador en el mundo. Con respecto a la Universidad de los Andes, universidad, entre comillas, nueva, 35 años, universidad privada que está en la ladera de la cordillera de los Andes, y lo interesante es que de sus inicios siempre ha creído en la investigación aplicada. La universidad no solamente enseña a abogados como ustedes, la mayoría, sino también tiene el deber de generar nuevo conocimiento y que ese conocimiento se traslade al mercado, a la sociedad, que tenga un impacto positivo. Y es ahí donde nace la Dirección de Innovación, en el año 2010. Ahí está el equipo abajo, que tuvimos hace poco el Día de la Innovación, donde celebramos con todos los investigadores, empresarios de la comunidad chilena, esta capacidad de poder conectarnos. Hacemos una comida, como lo hacen ustedes también con sus actores, no hacemos tanto baile como hacen ustedes, pero es muy entretenido poder conectar a los dos mundos, como comentaba Marco, al sector académico con el sector empresarial y que conversen. Y esto nace para poder articular de alguna manera la investigación con el mercado, con la sociedad. Tenemos 4 pilares fundamentales en los cuales la universidad trabaja: docencia, transferencia de conocimiento, I+D, que es investigación y desarrollo, y finalmente vinculación con el medio, que es el fin último de la universidad, cómo una universidad se conecta con la sociedad y no es simplemente una torre de marfil que simplemente irradia conocimiento y no tiene un feedback de parte de la sociedad. A nivel académico hemos generado y hemos instaurado que la universidad es una universidad que enseña innovación. La innovación se puede enseñar. El proceso de transferencia tecnológica, de llevar un producto desde la idea hasta el mercado, requiere de una gestión y esa gestión se puede enseñar. Nosotros la hemos sistematizado y tenemos como misión, obviamente, enseñar a nuestros profesores para que los profesores lo metan de manera muy temprana en el currículum de los alumnos. Los alumnos de la Universidad de los Andes salen con este perfil. Por los últimos 5 años hemos tratado de que sea así. Tenemos además alianzas con la Armada de Chile, con las Fuerzas Aéreas de Chile. El Ministerio de Defensa es el mayor comprador en Estados Unidos de innovaciones. Entonces, ¿por qué no involucrar a las Fuerzas de Defensa en el tema de innovación y emprendimiento? Y eso es lo que hemos hecho también en los últimos años. De interés para ustedes, estamos conversando también con ACIPI. Lanzamos este año la Academia de Innovación, hicimos un piloto con 25 participantes, donde de alguna manera resumimos todo el contenido necesario que se requiere para este tipo de materias en una academia que es híbrida, o sea, hay material online y hay material presencial, y encantado de que lo podamos hacer juntos con ACIPI. Ahí están un poco los módulos, podemos sumar más módulos, pero básicamente, de alguna manera, generamos todo el conocimiento de la idea al mercado. Les comentaba que en la universidad uno de los faros principales es la investigación, porque esa investigación o nuevo conocimiento genera un impacto en la sociedad.
Aquí hay un par de números de la Universidad de los Andes, insisto, es una universidad que entre comillas joven, pero que nos hemos caracterizado en Chile en los últimos años por de alguna manera liderar los rankings de innovación. ¿Por qué? Porque tenemos mucha mirada hacia el mercado. Ustedes conocerán que los investigadores de la universidad lo que quieren hacer es publicar, sacar papers, que están súper bien, pero esos papers usualmente lo leen 4 o 5 pares en el mundo que trabajan en lo mismo. Y es muy complejo que de un paper salga un producto aplicado. Entonces lo que nosotros tratamos de empujar al investigador es, ok, tú puedes publicar, pero también te queremos enseñar que primero puedes proteger esa idea o ese producto para poder comercializarlo y que finalmente tenga un impacto mucho mayor. Esa transferencia de conocimiento es básicamente construir estos puentes. ¿Cómo hacemos que estos dos mundos conversen? El mundo académico, que tiene, insisto, esta mentalidad de querer publicar artículos científicos porque la carrera académica es muy importante para ellos y ser profesor titular. ¿Y cómo hacemos nosotros desde la Dirección de Innovación para poder decirle a los académicos, insisto, esto tiene que tener un impacto, podemos salvar vidas, podemos hacer que nuestros niños lean mejor, podemos tener una economía mucho más rica en Chile? En Chile tenemos la economía de las 3 P's. ¿Alguien se imagina de qué vive Chile? P de papá. ¿De qué vive Chile? Las piedras, el cobre, el pescado, los salmones y los palos, la madera. De eso vive Chile, piedras, palo y pescado. ¿Cómo transformamos esa matriz productiva económica de Chile, o Latinoamérica en general, que es una economía extractiva, en una economía que esté basada en el conocimiento, en la gestión de propiedad intelectual? Eso va a generar mucho mayor ingreso y va a generar mayor diversificación y obviamente una mayor cantidad de plata para poder invertirla en los problemas sociales que tenemos como, en este caso, región latinoamericana. Les quiero contar un poco la historia de la transferencia tecnológica. Esto parte en el año 1925, donde se descubre que, ahora lo sabemos y es bastante obvio, la luz solar permite la transformación de ciertas moléculas para poder generar la vitamina D. Esto no se sabía, las personas que no estaban expuestas a luz tenían ciertas enfermedades y esto se descubrió. Y este investigador dice, oye, me encantaría esto transformarlo en un producto, ¿cómo genero esto? Y en ese minuto no existía la oficina de transferencia tecnológica en la universidad y esto finalmente se perdió, este conocimiento, y fue de divulgación pública, hasta que finalmente alumnos de la Universidad de Wisconsin, de Wharf, dicen, ok, tenemos que crear esta especie de oficina, que se va a llamar Oficina de Transferencia y Licenciamiento, para poder apoyar a futuros investigadores en la gestión de sus activos para que la universidad pueda obtener ciertos réditos, como comentaba Marco. Esto avanza bastante rápido hasta el año 1980 y en el panel anterior escuchamos de la ley de Bayh-Dole Act, que ustedes seguramente la conocen, donde de alguna manera el invento, hasta antes de esta ley, era del Estado federal. Si el gobierno pagaba por esa investigación, era del gobierno. Imagínense al gobierno tratando de gestionar todas esas invenciones en todas las universidades. Era algo inviable y usualmente se perdía. Esta ley lo que hace es que cambia esto y le dice a la universidad, yo te doy el financiamiento y tú vas a ser el dueño de la propiedad intelectual. Con eso le da la responsabilidad a las universidades para que ellas mismas gestionen su propiedad intelectual. Esto es un cambio brutal. Con esto las universidades pudieron de alguna manera apoderarse de todo ese conocimiento que iban generando y ellos se hicieron cargo de poder licenciarla y obtener, obviamente, réditos comerciales y o sociales, que también es muy importante. Esto es un gráfico que me gusta mucho mostrarlo y es un poco la pelea que tenemos siempre. El Science Push, que es el modelo donde el investigador dice esto es importante, lo estoy investigando, y el Market Pull, que es lo que pide el empresariado, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que estos dos mundos conecten para poder generar una figura que de alguna manera esté alineada? ¿Y dónde queremos estar? Usualmente aquí, en el sweet spot. Es decir, tener una tecnología que sea demandada por el mercado y una tecnología que además nuestro equipo científico de la universidad sea capaz de impulsar. Aquí es donde queremos estar, que muchas veces, y usualmente en Latinoamérica, estamos en este sector de acá, donde hay mucho technology push, pero hay poco market pull, es decir, pocas empresas requieren lo que los investigadores en universidades latinoamericanas están investigando. A nadie le interesa por qué el cangrejo camina hacia atrás, eso no genera ningún rédito. ¿Cómo hacemos que nuestros investigadores se focalicen en las prioridades de los países o de la región? Y eso genera ciertas tensiones que hay que manejar y es un poco también el rol de nosotros como oficina de transferencia. ¿Cómo sale la investigación que generamos en la universidad? Bueno, generamos spin-off, que son básicamente empresas de base científica que están bajo el alero de la universidad y esas spin-offs lo que hacen es terminar de madurar la tecnología. Nosotros tomamos esta escala de la NASA, que son los TRL, que clasifica la tecnología de 1 a 9. 1 cuando estás en la ducha y se te ocurre la idea, y 9 cuando está en el mercado. Entonces el investigador llega con nosotros en TRL 1 o 2, nos dice, Anil, ¿cómo nos puedes ayudar? Lo empezamos a madurar, levantamos financiamiento público, privado, empezamos a ver la gestión de propiedad intelectual, modelo de negocios, quién es el plan ideal, y finalmente hacemos la licencia para que llegue al mercado. Entonces nosotros lo que hacemos es acompañar en este proceso de TRL, Technical Readiness Level, que se llama, para poder avanzar hasta finalmente comercializar la propiedad intelectual. Marco habló un poco de ecosistemas, este es el ecosistema que tenemos en Chile, hay incubadoras, aceleradoras, está capitales de fondos de inversión,
Si no lo saben, Corfo, que pertenece a la Agencia de Economía de Chile, hizo yo creo que algo que es extraordinario. Le dijo a los inversionistas, ustedes levanten un fondo de 4, 8 millones de dólares y yo como gobierno de Chile te lo doblo, te lo triplico, un 2 a 1, un 3 a 1. Eso disminuye el riesgo y tú puedes invertir en tecnologías de universidades o de base científica para poder generar mayor retorno. Entonces es una política pública que ha sido muy bien valorada a nivel nacional. Y lo que hacemos nosotros como universidad es de alguna manera acompañar al investigador desde la investigación básica, la inversión obviamente la aplicada, el desarrollo y la evaluación, finalmente la comercialización y también a veces la postventa, que tiene que ver con el cobro de los royalties de las licencias. Entonces, este es el proceso que de alguna manera acompañado y que tenemos instalado en la universidad. Esto lo hacemos, insisto, dentro de un ecosistema que creo que Latinoamérica está muy bien formado, que es el ecosistema chileno, con Corfo y con lo que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la ANIT, en Chile, que financia esta investigación pública que contaba Marcos, que es del 75%. Los fondos públicos finalmente son los que financian el 75%. El modelo de la universidad es bastante simple, incubadora, aceleradora. Esto es TRL 1 a 4 principalmente. Y finalmente, cuando ya la investigación tiene betas muy comerciales, lo pasamos a la aceleradora. Una de las cosas que hemos tenido que hacer en el país es esto, apoyar al ecosistema. Cómo nosotros educamos a nuestros inversionistas. Porque los inversionistas en Chile, por lo menos, están acostumbrados a invertir en ladrillo, en construir edificios. No saben invertir en activos intangibles. Entonces, ¿cómo les explicamos que son procesos más largos, de riesgo mucho mayores, pero que va a generar seguramente un retorno también en el largo plazo mucho mayor a la rentabilidad de un edificio? Entonces, de alguna manera hay que ir enseñando de ciencia a los empresarios y a los científicos hay que enseñarles del sector, de la parte más de negocio. Entonces, ese canal, esa comunicación resulta clave. Y esto de alguna manera resume el trabajo que hacemos. Nosotros, insisto, tomamos al investigador acá, en investigación básica, donde hay un riesgo científico muy alto, y este riesgo científico de alguna manera se transforma en un riesgo tecnológico y finalmente riesgo comercial. Entonces, la curva naranja muestra cómo vamos avanzando con el investigador y obviamente ¿qué es lo que hacemos? Generamos mayor valor y finalmente lo que decae es el riesgo. Y esto es lo que es la importancia de hacer esta gestión de la propiedad intelectual en las universidades. Acompañar al investigador para que pueda avanzando y que su investigación tenga algo mucho más aplicado. Les quiero presentar, para ir terminando, me quedan un par de minutos, 4 casos que hemos generado en los últimos años. Uno tiene que ver con la comprensión lectora. El 84% de los chilenos, yo creo que latinoamericanos, no entienden lo que leen. 84% no entienden lo que leen. Y en los niños esto es peor. Los últimos resultados de las pruebas PISA que tenemos en Chile han demostrado que nuestros niños, cuando salen para ir a la universidad, tienen un nivel de comprensión lectora que es de octavo básico. O sea, están 4 años atrasados cuando entran a la universidad. Si no sabe leer un alumno textos difíciles, ¿cómo le enseñas materia en la universidad? Y esto ha ido cada vez más decayendo. Entonces, lo que hicieron acá nuestras investigadoras, Pelusa Orellana y Carolina Melo, que se ganaron además el premio Boni, que es el premio más destacado de innovación en Chile, fue establecer una plataforma que hace educación personalizada. A cada niño lo miden de manera personalizada a través de una prueba de comprensión lectora, que es una prueba que se toma online, y esta prueba de alguna manera contiene la teoría y la evidencia empírica que requieren todos los niños para aprender a leer. Entonces, esta prueba se toma a principio de año y le llega un informe al profesor de la sala, un informe al director del colegio para ver cómo va cada profesor y un informe a los papás. Entonces se hace una evaluación 360 para ver cómo ese niño de alguna manera está comprendiendo la comprensión lectora de los libros. ¿Y qué utilizamos? Hicimos un vínculo, y aquí la importancia del fin de transferencia, donde firmamos un convenio de colaboración con Metametrics, una empresa de Estados Unidos, donde tenían esta medida y jugamos el Lexil. El Lexil seguramente no lo conocerán, pero es una medida cuantitativa de la dificultad del libro. Si ustedes van a Amazon y buscan Harry Potter, van a ver cuál es la comprensión lectora de cada uno de estos 2 libros. Y obviamente esto hace un match con la comprensión lectora que ustedes tengan. Entonces, por primera vez en el mundo, a nivel latino, podemos hacer un match como Tinder, pero una cosa un poco más profesional, entre el alumno y el libro, para que entienda lo que lea. Eso es lo que hacemos, somos el Tinder de la educación. Esto que no se grabe porque si no en la universidad me matan. Pero eso es lo que hacemos ese match, ¿vale? Y esto es extraordinario porque entonces al niño tú no le das el Quijote de la Mancha porque le toque leer el Quijote de la Mancha en primero medio o en primer año después de la universidad. Le hace leer el libro que corresponde hasta que mejore su habilidad lectora para que después tenga un libro, no se frustre y siga leyendo. El gran problema acá es la frustración que tienen los niños al no entender lo que leen. Obviamente hicimos estudios de laboratorio, son 7 años de investigación, que lo resumo en 2 minutos, donde vieron mejoras en los niños en evaluación inicial y final. Todas las mejoras que tuvieron están ahí en el lado izquierdo. Y esto se va trabajando con los profesores, con el colegio, con el director, y finalmente dijimos, ok, ¿cómo llevamos esto a nivel nacional? Armamos una empresa y licenciamos la tecnología, aquí está el rol, la OTL es la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, entonces hicimos difusión tecnológica,
Hicimos estrategias de plan de desarrollo, predicción de resultados, esto fue derecho de autor principalmente, negociamos con Metametrics, negociamos con Collegium, que es una empresa chilena que hace el back office de los colegios. Dijimos a ustedes que tienen llegado a todos los colegios de Chile y al Ministerio de Educación le vamos a dar la licencia, nosotros queremos un royalty a cambio. Esto se evalúa a más de 500.000 niños de la región. Estamos presentes en Chile, Argentina, Costa Rica, todavía no en Panamá y en España, que hicimos un piloto la semana pasada. Entonces son tecnologías, insisto, de una investigación que partió porque la investigadora le encantaba animar a sus niños a leer, a un producto que está 100% lanzado y oficial. Ahí están un poco los derechos de autor y lo que se protegió, que es la parte más latera que yo no me meto, pero que ahí está todo protegido. El segundo caso tiene que ver con los pescados. ¿Se acuerdan que la ven los 3P? Los salmones. La industria salmonera en Chile es muy relevante. El gran problema que tenemos con los salmones es que lo que ustedes se comen del salmón, el 50% es la carne, lo rico. El otro 50% en Chile usualmente se desperdicia. La piel, los esquelones, la cabeza, la cola, eso va a harina de pescado. Y eso básicamente hay muy poco valor agregado. Usualmente la salmonera tiene que pagar para que se lleven esos residuos de la planta. ¿Qué lo hicieron nuestros investigadores acá? Pensando en un concepto de economía circular, tomaron esos residuos, tuvimos 2 semanas metidos en una planta salmonera en el sur de Chile y vimos cuáles eran los residuos que de alguna manera tenían buena calidad. Y nos dimos cuenta que la piel es de muy buena calidad del salmón. ¿Qué fue lo que dijimos? Tratemos de hacer esto, del salmón, sacar todo lo que se pueda y que haya zero waste, cero desperdicio. Nosotros partimos con las pieles y vimos que las pieles podíamos extraer el colágeno de salmón. A diferencia del colágeno de mamífero, el colágeno del salmón es un pez de agua fría, tiene ciertas propiedades viscoelásticas, no me meto en la parte científica, que son distintas al colágeno marino. Y vimos que podría tener distintas aplicaciones, desde preservar alimentos. De hecho, nosotros lo que hacemos a día de hoy es extraer el colágeno y lo aspersamos sobre el mismo salmón y preservamos la vida útil. Chile, que está más en el culo del mundo, como digo yo, para llegar a los países, es súper complejo y perdemos mucha vida útil. Entonces, si podemos alargar el salmón fresco en 4 o 5 días, entrega un valor agregado muy importante para la industria salmonera. Y así lo hicimos con distintas tecnologías. Después nos metimos en el ámbito más de salud, donde vemos que el salmón también sirve para cicatrizar heridas, el colágeno del salmón, y para bioimpresión 3D. Estamos imprimiendo piel con la Universidad de Harvard, donde ellos ponen las células madre, nosotros ponemos el colágeno del salmón. Estamos haciendo los primeros prototipos de piel para, sobre todo, pacientes quemados. Entonces, está haciendo una investigación que ha ido madurando. El primer producto es el gel coat, que es este protector que se echa sobre el mismo salmón. Lo hemos echado también sobre pollo y cerdo, que se manda a Corea. A los coreanos les gusta mucho el cerdo fresco. Por temas de logística no llega fresco a Corea. Y estamos implementando esta tecnología para poder de alguna manera extender la vida útil. Ya tenemos empresas que nos están pagando por este servicio. Hicimos la manufactura en laboratorio, pasamos a una escala preindustrial. Aquí AgroSuper es una de las mayores empresas chilenas en este mercado alimentario. Licenciamos tecnología a ellos, hicimos un spin-off también y estamos a día de hoy produciendo o cubriendo 10 toneladas mes y nuestra idea es poder llegar en los próximos 12 meses a cubrir 150 toneladas mes. Esto ya sale de la universidad no tiene esta capacidad. Por eso se arma un spin-off de esta empresa que tiene vida propia, con directorio propio y que es capaz de alguna manera de comercializar esta tecnología. Este es el investigador, que a día de hoy es mi jefe además, el vicerrector de investigación, y que ha generado esta tecnología. Ahí están un poco los derechos que hemos protegido entre marcas y las patentes de invención. Obviamente a nivel comercial, Europa y Estados Unidos, y también hicimos Chile. Y ahí están un poco los registros que hemos hecho. El tercer caso tiene que ver con un diseño donde vimos que en Chile se exporta mucho fruto seco, en este caso las almendras. Pero es un trabajo muy manual, donde tenemos a ciertas señoras en épocas del año que te clasifican las almendras. Las almendras que están enteras, que tienen buen color, que no están trizadas, se venden más caras que las almendras que tengan peor calidad. Lo que hicimos fue súper simple, desarrollar una máquina de visión artificial. Es capaz de clasificar toneladas y toneladas de almendras de manera muy rápida. Lamentablemente las señoras quedaron sin trabajo, pero sí mejoró el proceso productivo de la empresa que estaba de alguna manera exportando, en este caso almendras, y lo han amplificado ahora a otros países en el mundo. Y es interesante la foto que siempre pongo del investigador, en este caso Pablo, y Juan Ignacio, que es el empresario. Esto es un modelo que a nosotros nos ha funcionado. Tempranamente vincular al investigador científico con el empresariado. Es muy relevante esto porque el empresariado le va diciendo cuál es el dolor real o necesidad que tiene su empresa y no que el investigador siga haciendo esas maquinitas que a lo mejor no servían para nada. Como digo, esto se ha ido diversificando. Y el último caso que les quiero mostrar es un emprendimiento literario que partió en marzo, cuando Luis Enrique y Juli, gracias a Mahich, nos visitaron la Universidad de los Andes. Aquí están los padres de este bebé que digo yo, porque en 9 meses, y hoy lanzamos esta obra literaria que está ahí adelante, que se llama De la idea al mercado. Ahí está la firma del vicerrector con Luis Enríquez. Nos dimos el plazo de ojalá poder actualizar una guía que nosotros habíamos hecho hace tiempo ya,
pero que veíamos que les faltaba actualización y ojalá mayor alcance en la región. Esto era para emprendedores principalmente, y vimos que a través de ACIPI podríamos llegar a un público mucho más diversificado. Y dijimos, ¿por qué no hacemos una tercera versión? Juli me dice, Anil, en Panamá esto es en diciembre, no vamos a llegar, pero yo me voy a encargar de que el comité trabaje, o los comités trabajen. Así que sé que sacó el látigo, en buen sentido, y puso a los comités a trabajar, y hoy estamos aquí muy contentos de poder lanzar, que seguramente después vamos a hacer una pequeña presentación, de lo que es esta tercera edición. Va a estar disponible de manera gratuita para que lo puedan descargar. Traje un par de copias acá ahora a ACIPI para que lo pudieran tener, pero va a estar de manera gratuita para todos los socios de ACIPI, para toda la gente que quiera utilizar. Foco emprendedores y sobre todo abogados que estén empezando en el proceso de propiedad intelectual. Los ejemplos son bien aplicados, son ejemplos de marcas, de patentes, de cosas que de alguna manera todos conocemos y queremos de alguna manera poder expandir este conocimiento y la importancia de la propiedad intelectual. Me quiero detener solamente a agradecer a los que están aquí, aparecen, Alexandra Huevo, Andrea Gama, Belén Richeni, Daniel Legaspi, Eduardo Varela, Isabel Manrique, Jorge Chivarro, Juan Felipe Porta, Juli Gutiérrez, Leonardo Cordeiro, Magisa Arangani, Marcelo García, María del Pilar Troncoso, Marta Lavindar, Morena Saleta y Soledad Álvarez. A todos ellos muchas gracias porque sé que lideraron los comités y agradecido, y ojalá que tengamos los próximos años una nueva versión. Muchas gracias. Muchas gracias, Anil. La verdad que el trabajo que están haciendo dentro de la universidad es maravilloso y es un ejemplo para todos nosotros. Y ver lo importante que es esa relación entre la universidad, el investigador y los que estamos afuera. O sea, esa alianza es lo que ha podido, se ha podido lograr, que todas estas invenciones, que todo esto que han estado creando pueda llegar al mercado. O sea, es esencial. Esta colaboración con ACIPI también con este nuevo libro. Yo quiero pasar ahora algunas preguntas que le pienso hacer de manera particular, escuchando las ponencias de cada uno. Y es que, Marco, te hago la pregunta, o sea, desde el punto de vista de la OMPI, esa colaboración que ustedes hacen con los empresarios, con las universidades, con los laboratorios de investigación, ustedes, ese apoyo, la estrategia que utilizan es la misma para cada uno, o sea, ¿cómo ustedes hacen ese approach, ese acercamiento con cada uno de ellos y ese apoyo? ¿Es igual? ¿Es distinto? Muchas gracias, Pilar. En efecto, no es igual. En efecto, las motivaciones son diferentes. Por ejemplo, en el caso de los investigadores de institutos públicos y de universidades, hemos encontrado que su principal motivación no es financiera, no es económica. Hay temas que importan más, como el reconocimiento, el prestigio, el hecho de contribuir con la sociedad, el que los proyectos tengan impacto social. Por ello, uno de los temas a los que le hemos dado gran relevancia en los últimos años es la elaboración de una guía de incentivos en la investigación para los investigadores, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito de los institutos públicos de investigación y desarrollo, y de incentivos a las TTOs, porque las TTOs son parte de la ecuación. Ellas también tienen que estar motivadas. Sin una TTO que funciona, y vimos ese ejemplo desde 1925, sin una TTO que funciona, no se da esa parte del puente que es fundamental de comunicación entre los investigadores y el sector privado. De tal forma que lo que hemos hecho es una guía con los principales incentivos a considerar y con muestras de distintos incentivos en distintas partes del mundo. Y esa ha sido parte de nuestra contribución en el ámbito, como digo, académico. En el caso de los privados, que dijimos, son parte de la ecuación. Sin ellos no pasa del lab al mercado. Lo que hemos identificado es la necesidad de estrategias de propiedad intelectual. Y hemos creado lo que se llaman las IP Management Clinics. Y esas IP Management Clinics son clínicas uno a uno, donde expertos como los miembros de ACIPI trabajan con un grupo de pymes en distintas partes del mundo a identificar la estrategia puntual de esa pyme en el uso apropiado de la propiedad intelectual, y en muchas ocasiones pasa por ayudarlos a identificar cómo contactar, cómo conversar y cómo negociar con los que generan el conocimiento y la tecnología. Entonces, parte de la estrategia es ese tema. Como ves, entonces, son dos actores claves, pero cada uno de ellos
requiere una aproximación diferente. Gracias, Marco. Anil, tú en tu exposición tú hablabas mucho de lo que están haciendo y de la parte de apoyo a los investigadores, pero como universidad, o sea, ¿cómo nosotros podemos, o cómo ustedes hacen, mejor dicho, siembran esa semilla en los estudiantes? O sea, ¿cómo ustedes tratan de impulsar en los estudiantes? Muchas veces hay actualmente a veces como una inercia, como que el estudiante no se lanza. ¿Qué están haciendo ustedes en la universidad con respecto a los estudiantes? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Nosotros tenemos, yo creo que 2 instancias que son muy relevantes y que construimos hace 3-4 años, así que no hemos visto resultados todavía, pero empezamos a ver los primeros brotes. La primera fue armar la incubadora en la universidad, donde de alguna manera, voluntaria y fuera los créditos universitarios que tienen los alumnos, pueden participar en esta incubadora, reciben financiamiento, estamos hablando de máximo $500, donde ellos presentan una idea y son capaces de ir, porque usualmente son solamente ideas, nadie viene con un producto, un MVP, un producto mínimo viable de alguna manera establecido. Entonces le ponemos mentores que lo van acompañando, un poco de financiamiento para que puedan de alguna manera acelerar esa idea en algún producto, y también lo que hacemos es generar el reconocimiento, un poco lo que hablaba Marco. Hacemos que su decano, su vicedecano, les dé cierta categorización dentro de los estudiantados para que puedan tomar los ramos de manera más rápida. A veces les convalidamos, yo que además dicto el minor de innovación, les doy ciertas notas mejores por participar en la incubadora. Entonces, estimular de alguna manera a los alumnos. La incubadora es el sitio donde los alumnos ojalá fallen, porque cuando se egresen y cuando salgan a la vida real, al mundo laboral, tengan ese conocimiento de haber ojalá fracasado en la universidad en emprendimiento, cosa que no cometan esos mismos errores en la vida real. Así que ese es el proceso que hacemos con ellos. El minor de innovación, que es educación y que es optativo para cualquier alumno, y lo entretenido es que recibo alumnos de medicina, ingeniería, derecho, abogados. Entonces, es muy rico la multidisciplina que se genera en ese curso. Y 2, la incubadora, que es un proceso un poquito más formal, donde nos conectamos con el público externo para poder financiarlo. Sí, gracias. Marco, tú nos has hablado ya de lo que está haciendo la OMPI, de todos los proyectos, de cómo está funcionando, pero ¿qué planes tienen o en qué están trabajando? Danos alguna primicia. Buenísimo. A ver, desde la óptica empresarial, el gran proyecto es el uso de la propiedad intelectual como acceso al crédito. Eso es lo que queremos. Eso implica grandes retos. Es fácil decir, se deben usar los activos intangibles como colateral. Es fácil decirlo, pero la realidad es un bien de propiedad tradicional, un apartamento, una fábrica. Si la persona no paga, si hay un fail en el payment, lo coge la entidad financiera y lo saca al mercado y lo vende en minutos. Pero un banco con una marca o con una patente eventualmente no va a poder recuperar el valor del crédito. Entonces hay distintos elementos que hay que resolver relativos a la valoración de los activos intangibles, relativos a la forma como se ejecutan los intangibles, relativos a la creación de mercados secundarios. Todo eso requiere grandes proyectos globales y en ese proyecto estamos trabajando. Desde la óptica de la transferencia de tecnología, fundamentalmente universidad, privado y centros de investigación pública privado, creo que el gran reto pendiente es el siguiente. Durante muchos años en OMPI esta era una asignatura no cubierta, para usar una terminología académica, y era una asignatura no cubierta al punto que si ustedes entraban a la página de la OMPI y buscaban Technology Transfer, no había información. La página de Technology Transfer se crea hace 3 años, cuando creamos la sección de transferencia de tecnología, de tal forma que es un tema relativamente reciente. Y una de las cosas que hicimos fue la siguiente: identificar nuestro rol. Y nuestro rol en el tema de transferencia de tecnología, además de las guías, como la de incentivos a la investigación o la guía de negociación de licencia, además de todos esos materiales, creo que tenemos 2 roles que la OMPI puede llevar a cabo de manera, diría yo, casi exclusiva. Uno es influir como thought leader en Technology Transfer. Lo que hicimos fue, nos juntamos con Autumn, que ustedes conocen bien, y con Autumn hace 3 años tenemos un Global Summit en Technology Transfer, OMPI, Autumn, donde discutimos temas que son no solo actuales, sino de futuro en el tema de la transferencia de tecnología. Y lo segundo, además de ese tipo de trabajo, identificamos lo siguiente: cuando tenemos estadísticas, es más fácil identificar acciones y es más fácil movilizar acciones porque tienen los datos que muestran la importancia.
Y una de las áreas en las que hay poca estadística disponible es en el tema de transferencia de tecnología. Entonces, estamos trabajando en el desarrollo de métricas y de mecanismos que ayuden a colectar información en materia de transferencia de tecnología que le permita a los distintos actores movilizar políticas públicas en lo nacional, en lo regional y en lo internacional. Esos son los grandes centros de trabajo actual de la OMPI. Gracias, Marco. Tú comentaste, Anil, algo sobre ese interés o esa meta que tienen los investigadores, que solamente lo que quieren es publicar publicaciones científicas. ¿Cómo ustedes están trabajando o qué crees que se puede hacer como para hacer ese cambio cultural que tienen, de solamente tener como ese target actualmente? A ver, primero que nada no es fácil. Nosotros llevamos, como decía, 15 años en esto. Y te diría que el tema del ego es lo que más ha movido la aguja. Como decimos en Chile, lo que más ha generado un cambio en los investigadores hacia el ego. Si yo les pregunto a ustedes quién es el 7 de Brasil, el máximo volador, seguramente todos sabrán quién es. ¿Quién es el máximo volador de la selección chilena? Seguramente lo sabemos. Si yo les pregunto quién es el mejor emprendedor o innovador de Chile, o de Argentina, o de México, tenemos muy poca capacidad de reconocer a estos grandes innovadores, en mi caso. Entonces, una de las cosas que hacemos nosotros es tratar de reconocerlos internamente, donde participa la rectoría, participan las empresas, y estos premios, de alguna manera, hemos logrado meterlos en lo que se llama la carrera académica. Las universidades básicamente responden a los sistemas de acreditación, y lo que la acreditación evalúa es la cantidad de publicaciones, por lo tanto, la universidad se alinea para que el investigador publique más. Entonces, desde arriba, de alguna manera, hay un mal praxis para solamente fomentar la publicación. En los últimos años hemos logrado con la ministra de Ciencia en Chile decirle que actúe con la CNA, con el Consejo Nacional de Acreditación, y que también incorpore métricas de licenciamientos, patentes y transferencia tecnológica. Y eso ha ido permeando en el sistema. Si no están los incentivos, la zanahoria puesta, el garrote no es suficiente. Eso con los reconocimientos son las dos cosas claves que a nosotros nos han funcionado para que el investigador haga un cambio de chip y de alguna manera diga, si hago una investigación que es mucho más aplicada, y me va bien y puedo comercializar y obtener beneficio, después puedo tener mejor gente en mi laboratorio, mejores equipos, y eso hace un círculo virtuoso para generar mejores publicaciones. Entonces hay un win-win que es extraordinario para poder generar un círculo que permita al investigador ser mejor académico sin dejar de lado que su investigación le genere también réditos comerciales. Excelente. Es difícil, pero... Sí, es difícil, no es fácil. Se puede lograr. La mayoría de los que estamos aquí somos abogados, somos asesores jurídicos. ¿Qué ustedes recomiendan, o sea, tanto desde el punto de vista de la OMPI, desde el punto de vista de las universidades, o sea, ese rol del abogado, de nosotros, de cómo podemos mejor apoyar, encauzar, dónde entramos nosotros dentro de toda esta ecuación y de qué forma es conveniente o nos recomiendan poder tanto ayudarlos a ellos y que nos sirva a nosotros porque somos profesionales, vivimos de esto también. ¿Qué recomendación nos pueden dar ya a nosotros? Le hago la pregunta a los dos. Desde el punto de vista de la UPI. Muchas gracias. Pilar, yo creo que el tema es clave porque en efecto el papel de los abogados, de los agentes, de los expertos en propiedad intelectual es fundamental y en América Latina la situación es compleja, lo que lo hace más interesante. Miren lo que pasó en la región. La región LAC pasó en el periodo 2003 a 2023 de contribuir con el 2.5 el total de solicitudes de patentes globales a solo el 1.6. Y en marcas pasó del 8.8 al 7.1 del contexto global. Por lo tanto, el total de solicitudes de derechos de propiedad intelectual protegibles se redujo en el contexto global en América Latina. Entonces, una primera acción es todo lo que se pueda hacer para que los titulares sean conscientes del importante papel de la propiedad intelectual que se traduce en un indicador medible que es el incremento en las solicitudes de patentes, de diseños, de marca. ¿Y por qué es fundamental? Porque es claro que solo cuando hay protección es fácil entrar en mecanismos de explotación, incluyendo la comercialización. Si no hay un derecho protegible, entrar en un contrato de licencia es dificilísimo. Si no existe un derecho, lograr usarlo como colateral, si no existe la protección, es prácticamente imposible. Y en la región, un dato que es fundamental es el total de transacciones de capital de riesgo en la región, el total de las transacciones
disminuyó casi un 10%, pero el valor de las transacciones de capital de riesgo disminuyó casi un 70%. Por lo tanto, cuando uno pone todos esos indicadores, si hay un tema fundamental, es una mayor movilización de esta asociación y de este gremio de los actores de la propiedad intelectual para crear una mayor conciencia del importante papel de la protección, y la protección empieza con la solicitud y con el buen prosecution que puede construir, dependiendo que también es el resultado, un activo intangible. Y luego ya veremos cómo lo explotamos. Hay, yo creo que distintos perfiles de abogados, igual que hay distintos perfiles de biólogos en mi caso. Nosotros, por ejemplo, en la oficina de transferencia, los abogados que trabajan con nosotros tienen un perfil muy de emprendedor. Porque ¿qué es lo que tiene que ser el abogado nosotros de la oficina? Tiene que ir a hablar con los investigadores en ingeniería, tiene que ir a hablar con los investigadores en salud, tiene que ir a hablar con los investigadores en odontología, en educación, y de alguna manera empaparse de la tecnología que están haciendo estos investigadores, entenderla, evaluar cuál es el estado de arte previo y ver de ahí cómo se puede proteger, si es que hay algo que proteger. Entonces yo creo que el perfil del abogado es clave, de poder identificarlo, que son, como decimos en Chile, aquellos más busquilla, aquellos más emprendedores que tienen ese ánimo de descubrir y estar estudiando cosas nuevas. Y lo segundo es que ASIPI o asociaciones similares tienen un rol fundamental. Yo no conozco mucho ASIPI, es mi primera vez, pero yo creo que ASIPI tiene la capacidad de abrirse a otras instituciones, sector privado, universidades, actores relevantes, políticas públicas, trabajar con los gobiernos, que seguramente lo hacen, y darse a conocer la importancia de la propiedad intelectual. Vuelvo a insistir, la única manera de que Latinoamérica salga del desarrollo y el subdesarrollo es a través de la matriz basada en el conocimiento. Y eso requiere la gestión de la propiedad intelectual. Por eso que todos ustedes son relevantes de que en sus países sean los embajadores de poder esparcir esta semilla. Sí, de hecho en ASIPI tenemos varios programas que justamente buscan eso, independientemente de que tenemos relaciones con las distintas universidades y de que día a día, con el incansable trabajo de todos, se van logrando alianzas estratégicas, convenios de colaboración con las distintas universidades, ofreciendo a toda esta comunidad de ASIPI. Específicamente tenemos dos programas. Tú hablaste de este programa Dialect, por ejemplo, a los niños. Nosotros, por ejemplo, no es lo mismo obviamente, pero sí tenemos un ASIPI Educa, que con relación a la propiedad intelectual lo que tratamos es a los niños de irle impulsando ese valor de la propiedad intelectual para que lo sepan desde pequeño, para que ya crezcan con ese conocimiento. Tenemos el programa ASIPI Emprende, que de hecho tuvimos aquí una actividad en Panamá, y en ese programa ASIPI Emprende, eso es lo que queremos. O sea, nosotros como profesionales a veces nos envían emprendedores sin recursos económicos, para que por favor los ayudemos a patentar su invención, a ver qué mecanismos de propiedad intelectual se pueden proteger o cómo pueden a lo mejor obtener dinero para poder financiar lo que quieren lanzar al mercado. Y entonces lo que tratamos a través de este programa ASIPI Emprende es justamente mostrarles los beneficios de la propiedad intelectual, porque es que una gran parte de estas personas a veces cuando llegan a los asesores no tienen conocimiento y a veces ya han perdido la oportunidad de esa protección. Entonces, ASIPI sí tiene grandes programas con eso, se siguen ampliando, y yo creo que esta muestra de lo que nos han hablado es material para dentro de ASIPI continuar con este trabajo, porque definitivamente son alianzas que este es el fin de ASIPI. Yo insisto, es mi primera ASIPI, he encontrado extraordinario la calidad humana, sobre todo de todos los que me han recibido de muy buena manera, así que lo vuelvo a agradecer. Lo que hacen es muy relevante, y creo que a nosotros también nos falta comunicarlo mejor. No sé cuál es la mejor manera de hacerlo, tampoco tengo la receta mágica, pero nos falta mucho creernos un poco más el cuento, como decirlo, y salir a comunicar todos los grandes casos de éxito que tenemos y que impactan a la población, que hemos generado. Cualquier abogado que haya estado desarrollando o negociado una licencia para una droga o fármaco a nivel de educación, a nivel de ingeniería, que salga y que cuente esos casos. Yo lo hago en mi colegio de mis niños porque me encanta que mis niños conozcan de ciencia, que es un poco mi formación. Entonces, mi motivación es que, sobre todo las niñas, que hay pocas niñas que estudian carreras STEM, se metan en el mundo científico. Entonces, aquí cada uno tiene que buscar esa motivación y poder difundirlo. Sí, no, la propaganda es básica. Es clave. Saber lo que se está haciendo, lo que se ha hecho, cuáles son los descubrimientos. A veces se piensa que son personas que ya son empresas establecidas, cómo eso inicia del principio. Esos ejemplos que pusiste del Gatorade y del tomate, o sea, que fueron universidades. Yo creo que es importante darle difusión.
Sí. La difusión es importantísima. Y mostrárselo a los niños. Traigan a esos emprendedores, ojalá a CIPI, que presenten los casos de éxito, que digan cómo partieron Gatorade, los tomates cherry, que cuenten. La historia del emprendedor toca las fibras mucho más sensibles que un abogado te explique cuál fue el proceso, cuál fue la marca que protegieron. Es la historia que está detrás. Yo creo que eso es clave. Sí, así es. No sé si en la audiencia tenemos algunas preguntas. Tenemos unos momenticos para las preguntas. Sí, adelante. Buen día. En su presentación hablaron bastante sobre el público, el privado y el académico. Creo que vamos varios años oyendo a muchas ciudades que están tratando de unir a esta triple hélice. Sin embargo, de las 16,000 ciudades que hay en Latinoamérica, apenas hay 3 casos relevantes, que son Medellín, Santiago y Monterrey. En su opinión, y acorde a la ley de Pareto, ¿cuál es ese 20% de acciones que generan el 80% de resultados que estas ciudades deberían, que las otras 15,957 ciudades deberían tener en cuenta para que el público privado académico funcione? Yo creo que tengo una respuesta que funcionó en Chile, que es el caso que conozco, conocí el TEC de Monterrey hace poco y otros ecosistemas como Colombia, es políticas públicas. Chile partió hace muchos años con un programa que se llama Startup Chile, que seguramente lo conocerán, es conocido a nivel mundial, donde Chile dijo, nosotros no tenemos capacidad de emprender, no tenemos casos de éxito, hagamos un programa donde demos financiamiento a emprendedores de afuera. Entonces armó Startup Chile, postularon emprendedores de todo el mundo, estaban en Chile de 6 meses a un año con una visa especial, con financiamiento, y lograron obviamente empezar a reclutar chilenos que estaban ahí dando vueltas sin trabajo, y eso después fueron la primera generación de emprendedores chilenos, que cuando les fue bien tienen esta capacidad de ser como diáspora para la segunda o tercera generación, seguir reclutando, seguir manteniendo sus sedes en Chile. Con Startup Chile se generaron, las universidades se empezaron a meter más, los fondos de inversión, las políticas públicas siguieron fomentando. Ahora tenemos un edificio de innovación que lanzamos en marzo, que se llama Startup Campus a nivel nacional, donde va a haber laboratorios para los emprendedores de manera gratuita, pero ha sido un trabajo de casi 15, 20 años. Pero todo parte por la política pública, si no, yo creo que es imposible que una persona solo lo pueda hacer. Creo que es una pregunta muy relevante y en efecto en OMPI hemos venido analizando la innovación desde el punto de vista global. El Global Innovation Index es eso, pero cuando analizamos lo que está pasando a nivel local, a nivel de ciudad o a nivel de región, porque en muchas ocasiones esa ciudad tiene impacto en la región, vemos que el ecosistema funciona distinto y hay que analizarlo en más detalle. Lo que hemos hecho es lo siguiente. En el Índice Global de Innovación venimos apoyando índices subregionales dentro del país, o sea, por regiones, para analizar, por ejemplo, qué pasa en Medellín, en el caso colombiano. Colombia es uno de los países que viene haciendo índices subregionales. Y luego estamos apoyando ese análisis de clústeres a nivel global. Ustedes verán el reporte nuestro de los 100 clústeres, los primeros 100 clústeres de innovación, que son ciudades fundamentalmente, y hay que analizar qué pasa ahí. La respuesta de los expertos en materia de innovación dice 2 cosas que creo que son muy relevantes. La primera es, las ciudades siguen teniendo un papel fundamental en la promoción de la innovación hoy por lo siguiente. Cuando una ciudad hace las cosas bien y tiene, por ejemplo, una universidad donde se crea conocimiento, otros profesores quieren estar ahí porque quieren ser parte de esa generación de conocimiento. Como esa universidad es exitosa, posiblemente paga más, entonces los profesores que quieren ser mejores pagos van a querer ir ahí. Y si hay un caso de éxito de transferencia de ese conocimiento al privado, la primera empresa que haga con resultado exitoso la transferencia del conocimiento, las otras van a ver qué pasa ahí y se querrán establecer también ahí. De tal forma que a pesar de esta tendencia global a la comunicación remota, la realidad es que las ciudades tienen un rol fundamental en un sentido congregar para generar conocimiento y en el otro a partir de ella generar spillovers que impacten los ecosistemas de innovación en el país o en la región. Y lo segundo, muchos de los expertos coinciden que el factor principal en la promoción a nivel ciudad de la innovación es que haya un champion que genere actividad. Por ejemplo, una gran empresa que llega, se establece y genera innovación, los proveedores de productos intermediarios se benefician de esa actividad innovadora. De tal forma que mucho se da por generación espontánea, pero creo que políticas públicas pueden ayudar a que los primeros lleguen para que los otros los sigan.
Gracias. Por razones de tiempo, yo sé, Soledad, yo sé que tú querías hacer una pregunta, pero te tengo a Anil se queda, Marcos se queda, cualquier pregunta que tengan se la pueden hacer directamente a ellos porque por razones de tiempo. Tenemos que concluir dándole las gracias, Marcos, Anil. La verdad que fue sumamente instructivo y saber todo lo que están haciendo, muy interesante para todos nosotros. Ahora tenemos el lanzamiento de la idea al mercado del libro. Vamos a hacer a Luis, por favor, Luis Enrique, nuestro presidente, para hacer el lanzamiento oficial de este libro. Sí, la idea acá es hacer un intercambio simbólico de esta obra. Como saben, no, me quedo para cuando comenzamos este periodo nos propusimos mejorar el posicionamiento de ASIPI en la región, y para lograrlo decidimos hacer una serie de visitas. El primer país que visitamos fue Chile, y la primera universidad, o la primera reunión incluso que tuvimos, fue en la Universidad de los Andes, con Anil y el rector. Y bueno, de esa reunión surgió, entre otras, que él viniera acá y nos comentara todo lo que está haciendo, y dos, que lo ayudáramos a actualizar esta publicación, perdón por la voz, esta publicación que ellos ya habían hecho y que querían actualizarla. Incluso se le agregó un capítulo de inteligencia artificial que no tenía. Quiero darle las gracias a todos quienes colaboraron, a todos los comités de trabajo que colaboraron en esta actividad. Ya Anil los mencionó uno a uno. Ellos trabajaron arduamente acá bajo el látigo, como dijo Anil, de Julie, que fue fundamental para que llegáramos con el libro de la idea al mercado a este evento. Creo que este es un tema sumamente importante, y esto me permite señalar que el seminario de junio será precisamente sobre ecosistemas de innovación, y desde ya los comprometo a los dos para que nos ayuden y nos colaboren a afinar el programa y, por supuesto, a conseguir los especialistas. Anil, muchísimas gracias. En nombre de ASIPI, a la Universidad de los Andes, mándale nuestro agradecimiento al rector. Y bueno, como dijo Anil, esta es una obra que va a estar para descargar por todos, y este es un material que le va a servir especialmente al programa de ASIPI Emprende para entrenar a estos emprendedores y darle material básico sobre propiedad intelectual. Así que un aplauso y gracias.